soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. En los últimos días, diferentes eventos fueron tendencia en las redes sociales. Una denuncia en contra de un restaurante aquí en la capital del país, la elección de Delfina Gómez como coordinadora de defensa de la 4T en el Estado de México y, bueno, una obvia antesala a la candidatura por la gubernatura, y la toma de protesta de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta de Colombia. A pesar de estar separados en tiempo y espacio, les atravesó algo en común, una serie de reacciones clasistas y racistas que nos tendrían que obligar a reflexionar. Convocamos para ello un panel de personas expertas. Saludo primero aquí en el foro, acompañándome a Emerson Segura, quien es periodista y analista internacional. Emerson, gracias por estar por acá. ¿Cuáles son tus arrobas? @emer_sec y muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio, Luis. Ay, al contrario, bienvenido siempre, Emerson. Y a la distancia nos acompañan también Pepe Aguilar, quien ya ha estado con nosotras y con nosotros en este espacio, muy aplaudido como siempre y a quien admiramos y respetamos muchísimo. Gracias, Pepe, de Racismo MX. ¿En qué arrobas platicamos contigo? En @racismo_mx y en @aguilarpepe, ahí les leemos con mucho gusto. Quizás buena idea decirte José Antonio Aguilar, porque luego Pepe Aguilar, justo hace rato que te estaba buscando en Twitter, puede ser un poco confuso, pero bueno, no sé si cantes. Igual está bien ahí aclarar que en Racismo MX. Así es, en Racismo MX está bien. Y también nos acompaña una querida amiga, una colega también muy experta en todos estos temas, Alina Duarte. Alina, ¿en qué? Ya no sé ni cómo presentarte, porque a veces es anticapitalista, feminista, bueno, una gran punk de Xochimilco en nuestra ciudad. ¿En qué arrobas podemos platicar contigo? Muchas gracias, Luisa. Pues a mí me encuentran como @AlinaDuarte_ y bueno, la presentación es lo de menos, siempre listas para el debate, para el mitote. Te agradezco mucho y además, bueno, has estado muy activa justo con todos estos temas en redes, entonces sé que vienes con todo. Antes de comenzar, quisiera presentarles la encuesta que le estamos haciendo a nuestra audiencia a través de Twitter, YouTube e Instagram, y es la siguiente. ¿Alguna vez te has sentido discriminada, discriminado, discriminada por tu aspecto físico o el color de tu piel? A, sí; B, no; C, otra opción para comentar abierta. Entonces aquí un mini sondeo para empezar. Emerson, ¿alguna vez te has sentido discriminado por tu color de piel? No. ¿No consideras que ha sido así? No, es decir, seguramente ha sucedido en la mente de mucha gente, ¿no? En ciertos círculos, pero es decir, que abiertamente no lo han expresado, ¿no? Es decir, creo que ahí depende de la violencia de la gente a la hora de expresarlo, ¿no? Sí, bueno, pero es la excepción. Además, claro, vale la pena decirlo desde ahí. Pepe, ¿tú qué contestarías en nuestra encuesta? ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Por supuesto que sí, o sea, cuando voy a los supers, muy frecuentemente me sigue oficiales de seguridad, y una vez en un bar LGBT, además, qué irónico, se me negó la entrada y directamente me dijeron: no te vamos a dejar entrar porque dejarte entrar implica bajar la calidad de mi lugar. En esa ocasión levanté una denuncia en CONAPRED, no pasó nada, pero sí, o sea, me han pasado como esas cosas muchas. Ya hablaremos justo de esta política de discriminación, que sé que es algo que has traído mucho, digamos, a las mesas de debate en estos días. Pero antes déjame cerrar con Alina. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por tu aspecto físico o el color de tu piel? Bueno, en un sistema dominado justamente desde el racismo, ¿no? Donde representa un color de piel más blanco, difícilmente siento esa discriminación, no así con el tema de los tatuajes, por ejemplo, ¿no? O ahora que estuve de cobertura en Honduras, ¿no? En las elecciones presidenciales, claro está, los tatuajes tenían otra connotación y ahí es en donde pues uno entra en ese debate, ¿no? Pero definitivamente el color de piel en una lógica, ¿no? De un racismo, no creo que seamos partidarias quienes estamos aquí de que el racismo inverso existe, así que bueno, rotundamente sería un no a esta primera pregunta. Pues si les parece, entonces entramos en materia porque tenemos varios temas, insisto, ¿no? Cuyo hilo conductor, digamos, es este clasismo y racismo en nuestro país, pero bueno, en América Latina y en el mundo. Empecemos con lo que dio origen a nuestro primer hashtag, que fue este tuit de Terror Restaurantes MX, que es una cuenta que normalmente está compartiendo o amplificando denuncias de personal de los restaurantes, mayoritariamente en la capital del país, pero bueno, en México, que dice lo siguiente: nos llega el reporte de que en Sonora Prime, bueno, Sonora Grill Prime Mazarik de Sonora Group, dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel. Lo bueno es que acá somos quienes dividimos, ¿no? En esta crítica que siempre se le hace a quien denuncia de que somos nosotras o nosotros o nosotres quienes estamos generando la polarización y no quien ejerce la violencia. Pero bueno, y es esta denuncia. Después hubo varias entrevistas con esta mujer que dijo ser
una hostess o la persona que, digamos, acomodaba a los clientes y las clientas que llegaban en las zonas y, bueno, se les ponía, digamos, en la zona más visible a la calle a quienes tenían un color de piel más claro y a las personas con color de piel más oscuro adentro. A partir de esta denuncia hubo un montón de reacciones, pero bueno, digamos, lo que sorprendió, a diferencia de muchas tendencias que analizamos, es lo que reporta la cuenta @loquesigue.tv, que es la tendencia en redes. Sonora Grill fue totalmente espontánea y orgánica. Hubo 3 elementos que la hicieron viral. La denuncia de Terror Restaurantes, los memes, que es ahí también una forma rara de cómo reaccionamos en México a nuestra propia tragedia, y el propio comunicado del grupo restaurantero, ¿no? Un poco esto que decíamos, se presentan denuncias, hay como una especie de control de daños de 1 hora y al final nunca pasa nada, ¿no? No se corrigen, digamos, estas pues, estructuras tan tóxicas. Entonces les preguntaría primero esto, ¿no? ¿Qué decir de una denuncia que aparece en redes que automáticamente adquiere credibilidad? Porque es algo que hemos vivido una y otra vez, ¿no? Mucha gente cuestionaba como de, bueno, solo fue en redes, ¿cómo sabemos que es cierta? Porque lo sabemos, ¿no? La verdad es que en México eso es la punta del iceberg. Y después esto, fue absolutamente orgánica. La respuesta es rarísimo que en una tendencia que organicemos en este programa, que analicemos, la respuesta sea orgánica, es decir, permeó mucho en la sociedad mexicana. Claro, sí, yo creo que desde luego, como el tema, por ejemplo, de la mujer que se hizo viral por los antros de Insurgentes, ¿no? Como si, como si Insurgentes Sur no fuera una avenida muy, muy grande, ¿no? Es decir, que también tengo la impresión que fue muy orgánico, ¿no? Es decir, la discusión en función de, pues, dónde en su mente cree que está Insurgentes Sur, cómo son los antros a los que va o los que no se va, tienen luces o no. Es decir, un poco ese, entre la sátira, un poco de hacer burla de la entrevista de esta mujer que le estaban afectando estéticamente Mazarik, justamente también, ¿no? En la Miguel Hidalgo, ¿no? En calle pública. Creo que tiene que ver con un asunto de la pretensión o la procuración estética, ¿no? Que debe de tener las cosas, ¿no? Y yo creo que justamente lo que estamos haciendo en este programa es justo la interseccionalidad en términos de, bueno, como Delfina, como el Sonora Prime, como Francia Márquez en Colombia, o sea, lo que tienen en común justamente es el tema del racismo, del clasismo, y que, bueno, digamos, es el denominador común, pero sí parte de una procuración estética de cómo se deben de ver las vicepresidentas, en el caso de Francia Márquez. Llegaremos ahí, ¿En qué lugar se van a comer la gente blanca, ¿no? La gente extranjera? ¿En qué lugar, cómo debe verse una gobernadora, una candidata a gobernadora? Es decir, y que le pasa también y le ha pasado al presidente López Obrador en diversas ocasiones, desde la manera de vestir a la manera en cómo se relaciona, ¿no? Yo creo que justamente las tres engloban, ¿no? Justamente esta aspiración y esta pretensión estética que no perdona ni lugar, geografías, ¿no? ni lugares, ¿no? Claro. Me parece interesante esto de como de aspiracional, porque aspiración a qué, ¿no? Al final es una construcción hecha desde una imposición del privilegio, que justo es la que vende esta exclusividad, que no es otra cosa más que discriminación. Pepe, si quieres, vamos contigo, porque sé que eres además el que ha estudiado esto perfectamente y nos puede dar un poco de luz sobre esto. Primero, sí, nuestra como discriminación tan enraizada y también cómo esto es un negocio en nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, hay establecimientos mercantiles, como el caso de este restaurante, pero no es únicamente este restaurante, que lucran con la discriminación. Es decir, ellos piensan que discriminar, poner a las personas blancas en frente, ¿no? Para atraer más clientes, pues definitivamente eso les da una ganancia, ¿no? Entonces lucran con la discriminación porque el costo de discriminar es muy bajo, no está en ninguna normatividad, ¿no? Si alguien denuncia, pues es muy barato, entonces prefieren correr el riesgo y el costo de discriminar porque al final van a ganar mucho más. Entonces, en este análisis, como sociedad, como autoridades, pues lo que tenemos que hacer es aumentar ese costo de discriminar. Ahora, eso obviamente requiere mucho análisis, porque también desde la perspectiva antirracista, pues hay una concepción antipunitivista, ¿no? Entonces, poner más sanciones, mandar más a las personas digamos, con estas multas o cárcel, pues no es tampoco la solución. Entonces, tenemos que encontrar esas formas que de inicio ya el COPRED abrió una investigación de oficio justamente para encontrar si se acredita este delito, o bueno, no delito, esta digamos, falta administrativa,
y hacer algo, ¿no? ¿Cómo qué? Pues empezando con la educación, con talleres de sensibilización y ver qué otras formas podemos hacer para aumentar ese costo de discriminar y que no lucren con estas prácticas racistas y discriminatorias. Alina, justo ahora que recordaba Emerson este video de la mujer diciendo que Mazarik no es Insurgente Sur, ¿no? Me acuerdo que por ahí decíamos en Twitter, pues vamos, ¿no? Así, una forma, digamos, también de contrarrestar, sino contraatacar este tipo de, pues sí, de actitudes discriminatorias es, y lo decías en un podcast que te escuchaba en la mañana, Pepe, un poco incomodar con nuestros cuerpos hasta que se haga costumbre la dignidad de todas las personas, ¿no? Y Alina, me acuerdo mucho de esto. ¿Qué hacer justo para no ser punitivistas, pero tampoco ceder entonces, ¿no? Estos lugares que se han convertido en burbujas de privilegio, porque hay un montón en esta ciudad. A ver, claro que hay una lógica, ¿no? De qué se puede hacer desde la política pública, si se puede, ¿no? Como incluso desde la educación, que es algo que también ya llegaremos a ese punto que está haciendo México en la parte de educación, que claro que tiene que ir esta lógica interseccional, pero esta parte del racismo tiene antecedentes en siglos de dominación. Estamos hablando, ¿no? De que el ser blanco tiene que ver con la lógica colonial, de los blancos tienen el poder por sobre los cuerpos negros, por sobre los cuerpos de otros colores, ¿no? Y eso es lo que está de fondo. Y no solamente es el tema del color de piel, es un tema de la etnia, es un tema del género, es un tema de clase. Entonces, hoy en pleno 2022, lo que nos devela este tema de si es Insurgente Sur, de si es el tema de los restaurantes, es una lógica colonialista que no hemos podido sacarnos dentro de nuestro vivir, dentro de nuestro día a día. Entonces, es peor, claro, si eres una mujer pobre, no indígena en este país, y eso es lo que tendríamos que estar poniendo sobre la mesa, como los múltiples niveles de discriminación, porque el tema del restaurante es solo esa punta visible que la gente está dispuesta y cede a debatir. El hecho de decir, bueno, a mí sí me han seguido en los centros comerciales por tener tatuajes, por mi color de piel, por ser claramente de otra condición de clase, pero al final estamos hablando de quienes están ocupando incluso, ¿no? La cuarta transformación, vaya, no es que sean las mujeres pobres indígenas quienes están tomando el gobierno, pues, ¿no? Son sí, ¿no? Estos grupos históricamente privilegiados que están anclados en el Servicio Exterior Mexicano, anclados en estructuras gubernamentales, los grandes especialistas, ¿no? O sea, esto yo sé y agradezco mucho, ¿no? Que nos inviten a una Xochimilca, a un director de una organización en temas de racista, pero esto no es lo normal, ¿no? Esto no es lo cotidiano, ¿no? Nosotros no somos el centro de atención en el debate público en este país. Entonces, a mí me alegra que lo estamos poniendo a debate más allá de lo de Insurgente Sur, porque incluso dentro de los mismos espacios de izquierda hay esta lógica racista, ¿no? Es incluso, ¿no? Notorio que, por ejemplo, en el tema latinoamericano he visto a mucha gente, ¿no? Incluso de otros continentes hablar sobre América Latina en pleno 2022. He visto a gente estadounidense hablando sobre lo que nos corresponde a nosotros los pueblos en estas latitudes. Entonces, vaya, es un debate sumamente profundo, sumamente doloroso que hay que dar, ¿no? Que hay que sentirnos interpelados. Yo veo esa necesidad de muchos colegas también de repente de ser ellos y ellas la voz desde su blanquitud, desde su privilegio de clase, los que estén interpelando. Cuando tenemos a mujeres afromexicanas, tenemos a mujeres indígenas que están listas y prestas para el debate, pero al final eso no es lo cotidiano. Entonces yo creo que de fondo tenemos que abrir esos espacios, más allá de abrir un espacio dentro de un restaurante. Eso va a ser consecuencia de los grandes debates, así que me alegra que al menos estemos dando este debate frontal, poniendo esas condiciones que se vuelven un privilegio, que en realidad son derechos, ¿no? Y también hay que cambiar esa lógica de el privilegio blanco, no, es la opresión de la blanquitud. Exacto. Sobre la negritud, sobre el mestizaje, ¿no? No son privilegios, son derechos que todas y todos tendríamos que tener. Justo para allá quería llegar porque estos espacios de blanquitud, por ponerle una palabra, no son otra cosa que más bien, pues sí, una construcción que viene, digamos, de la opresión de cuerpos de otras personas por su color de piel. Y me parece importante ponerlo así porque hay personajes, digamos, como Carlos Mota o América Rangel, cuya postura es muy contrastante, justo porque en vez de pues hacerlo notar, toman el lado del opresor. Y esto no sé si responde a que justo tenemos como muy interiorizada esta violencia nosotras y nosotros, o a qué. Y se los quería preguntar, rapidísimo poner los tweets. El periodista Carlos Mota decía, Sonora Grill es una fenomenal empresa, joven y visionaria, que no merece ser tendencia negativa por culpa de, y esto es lo que yo creo que es problemático, resentidos
que quieren dividir a México. Celebrémosla y cuidémosla, es de lo mejor que hay en el universo restaurantero nacional. A ver, es un periodista de negocios, entiendo la primera parte, pero bueno, llamarle resentido a quien denuncia algo tan grave como el racismo, pues creo que necesita análisis. Y una diputada local, ¿no? América Rangel, que dice, hoy aproveché para comer en el Sonora Grill. Digo, en general es alguien que le gusta ser provocadora, pero bueno, una empresa mexicana que invierte y genera empleos en el país, a los progres victimistas, como si tener derechos fuera un tema, ¿no?, de progres. Les aclaro que soy morena y nadie me discriminó, como si una experiencia personal fuera la regla, ¿no? Entonces, digo, además de una diputada con dinero, etcétera. Entonces, un poco preguntarles esto, ¿por qué actitudes de personas pues en contra, digamos, bueno, nos queda un minuto, perdón, es que justo me están ya dando el tiempo y se nos va a acabar, nos queda un minutito, entonces solo decir, pues cómo entender estas actitudes en vez de ponernos, digamos, del lado que yo considero pues que tiene que alcanzar, digamos, del lado de más derechos, del lado de menos derechos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta actitud entre nosotras y nosotros? Déjenme ir a la pausa mejor, porque si no voy a interrumpir esta ronda. Entonces, le recuerdo rapidísimo a nuestra audiencia nuestra pregunta, que es, ¿alguna vez te has sentido discriminado por tu aspecto físico o el color de tu piel? Sí, B, no, C, otra. Vamos a una breve pausa y regresamos para comentar estos dos tweets que sin duda fueron parte de la gran interacción de redes. Volvemos, quédense en @canal14mx. Para ti que vives en una de las ciudades de Estados Unidos, pero tu corazón y tu mente siguen estando en México. Para todas y todos ustedes que quieren seguir participando en la transformación de nuestro país. Para ustedes, paisanos, que necesitan contenidos y una interlocución constante. Para eso, abrimos TV Migrante en la plataforma MX Play. Recuerda, México está donde tú te encuentres. Pues esto ya empezó, estimada Azul. Ya empezó, mi querido Jorge. Y mire, la mejor forma de entender la mañanera está aquí. Mañanera 360. Todos los días, de lunes a viernes, después de la conferencia matutina presidencial. Tercera muestra de cine en lenguas indígenas. Cinema 14 presenta Cuando cierro los ojos. Martes, 12:30 horas. Por Canal 14. Esta semana en Casa de los Alcántara. Secreto, con premeditación y alevosía y en Gibraltar. Así fue la boda de mi hermano Tony. Lo dejes ahí, que la gente tiene sitio de sobra para pasar, Antonio. Que me van a poner un cepo, Miguel. Vale, ¿y la niña? Deja a la niña en la casa. ¡Espere! ¡Que se lleva una niña en el coche! Cuéntame cómo pasó. Lunes a viernes, 14:30 horas. Por Canal 14. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía. Para resumir, les preguntaba en la salida del bloque anterior, ¿por qué gente desde el privilegio, como es una diputación o un amplio reconocimiento como periodista, toma el lado, digamos, de restar derechos y no de tomarlos, ¿no?, de sumarlos, o justo de las denuncias en nuestro país? ¿A qué responde justo que tengamos estas actitudes? Sí, yo creo que justamente el caso tanto de Carlos Mota como de América Rangel, diputada, o sea, que yo creo que refleja un poco, es decir, ¿por qué es sostenible que abiertamente defiendan una empresa que incurre en estas prácticas? ¿Por qué es sostenible que los dos desde luego teniendo redes sociales, una teniendo un escaño, teniendo un micrófono por el hecho de ser diputada, el otro por estar en un circuito mediático? ¿Por qué es sostenible que lo puedan hacer y lo puedan defender? Yo creo que tiene que ver no solamente, bueno, en el caso de la diputada, como lo enfatizó, no por su blanquitud, sino es decir, tiene que ver también con una estructura de, bueno, pues es que Pepe ahorita dio en el clavo, ¿no? O sea, pues es que lucrar,
lucrar con la discriminación, pues es un gran negocio, ¿no? Y es decir, en el caso de la diputada, pues tal vez está en búsqueda del votante perdido de la derecha en la Ciudad de México, ¿no? Que es decir, bueno, apela un poco a esa manera de pensar, o una cierta clase social. Es decir, tal vez a su distrito, a cierto componente de clase, o sea, tal vez apelando a esa derecha, en búsqueda de ese votante de derecha, y dices, bueno, son las lógicas políticas, partidistas, Híjole. está bien, ¿no? O sea, no quiero decir que no lo estoy justificando, pero decir, un poco yo creo que esa es su motivación político, ideológica, electoral, no sé si ideológica, pero sí político-electoral, ¿no? Frente a un gobierno como el que tenemos de izquierda, ¿no? Y por el otro lado, Carlos Mota, pues bueno, que es un periodista, ¿no? Que pues abiertamente defiende los intereses empresariales, ¿no? Es decir, claramente es un tipo que, bueno, no importa que si es ridículo, absurdo, patético que esté diciendo y defendiendo a los dueños de Sonora Grill, Ricardo Añorbe, que se llama el dueño, ¿no? Que por cierto se dio a conocer que financió la campaña del PAN en la Ciudad de México. Es decir, pues bueno, pues más bien tiene que ver con eso, de que no importa si incluso él no fuera blanco, que lo es, ¿no? Tal vez es moreno, pero bueno, es un gran negocio, ¿no? O sea, es decir, creo que la lógica capitalista se impone a cualquier otra lógica, que también lo mencionaba Pepe, es decir, es que en un antro mencionaba no LGBT, o sea, gay, es como, bueno, es decir, un sector que aparentemente o supuestamente viene de la disidencia o de lo subversivo, pues no, o sea, no importa. Es decir, el componente de clase y el componente de exclusividad determinado por una lógica capitalista es más grande y suficiente para sostener esa estructura de marginación y de racismo, ¿no? De acuerdo. Creo que a mí lo que me parece problemático es, porque lo escucho una y otra vez, esta idea de que viene del resentimiento, ¿no? Es decir, pugnar por los derechos de todas las personas es de resentidos, ¿no? Tenoch, ahora que tuvo su presentación, ¿no? Como bueno, entiendo que es no un villano, sino como pues sí, la contraparte, digamos, de... El antagonista. El antagonista, exacto. También, ¿no? Su discurso viene del resentimiento social. ¿Por qué denunciar en este país el racismo y el clasismo automáticamente lleva a la palabra resentimiento? Y bueno, ahora América Rangel usa progres victimistas, ¿no? Ahí, Pepe, creo que tú lo tienes bien documentado y hasta quizá vivido en carne propia, ¿no? Pues sí, totalmente. O sea, yo cuando veo estas respuestas pienso mucho en el racismo internalizado que tenemos todas les mexicanes, porque eso genera la narrativa del mestizaje. Ya está muy estudiado por historiadoras, por sociólogas, de cómo el mestizaje en realidad, en lugar de ser esta combinación romántica de culturas, es una imposición de una narrativa que básicamente tiene en el corazón del mestizaje el blanqueamiento constante, ¿no? Entonces se vuelve una competencia entre mestizos, entre comillas, para ver quién se blanquea más rápido, y hay muchas formas de blanquearse, no solamente casándose con alguien más blanco para mejorar la raza. ¿Qué te blanquea? Te blanquea el dinero, te blanquea la ropa, te blanquea los múltiples títulos que puedas tener, pero hay una cosa bien importante que se ha dado mucho en los últimos años, que te blanqueas también a través de adscribirte a ciertas ideologías o a ciertos tipos de pensamiento, ¿no? Que podríamos calificar de derecha, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Alina, lo que mencionó. La blanquitud no solo está en la derecha, también existe en la izquierda, pero digamos que ha sido mucho más abierta, mucho más cínica esta derecha racista, clasista, homofóbica, y América Rangel y desde luego Carlos Mota entran en esto, ¿no? Yo no sé si son personas que se consideran racializadas o no, pero definitivamente sí veo un afán de quedar bien, ¿no? Con estos amos blancos, como si lo ponemos en esta estructura de poder. Y eso básicamente, ¿no? Como bien dijo Emerson, a mí se me hace que es patético, ¿no? Porque no están hablándole a la mayor parte del pueblo, sino solamente cuidando unos intereses determinados. Y Alina, pues cierro contigo. ¿Por qué esta palabra, ¿no? Como resentimiento surge una y otra vez cuando cualquier persona se atreve a denunciar públicamente, ¿no? Porque además, digo, es la mayoría de la gente la que denuncia sentirse así según la mayoría de las encuestas, ¿no? O sea, no es una cosa como que no le pase a toda la población y que no sea un tema constante. ¿Por qué seguir diciendo, son unos resentidos? No, es la mayoría de la gente la que se siente así. El problema está en el otro lado, ¿no?
Claro, es que el problema es de esta gente es que cree que pertenece a ese 1% económicamente hegemónico, ¿no? Se cree parte de ese 1% que naturalmente es blanco de diversas formas, ¿no? No solamente con el color de piel, bien lo menciona José, la blanquitud no tiene que ver solamente con el color de piel, sino también con esta adscripción o este aspiracionismo, esta inclusión dentro de estos grupos de poder, ¿no? O sea, tú podrás ver a gente negra, ¿no? Que es un poco el tema, por ejemplo, Barack Obama, ¿no? Que es como el gran mito, este hombre que es un hombre negro que llegó a la presidencia de Estados Unidos, pero al final servía a ese 1% global, a esas élites, a ese grupo blanco de poder. Eso también es este grupo de gente que, claro está, en México es el PAN, en España es Vox, en el caso de Bolivia es esta oposición, en Venezuela, etcétera, ¿no? La gente en Miami, la ultraderecha conservadora latina que se aglutina dentro de estos espacios de poder. Entonces yo quisiera creer, ¿no? Que al final pues ya es 2022 y estamos listos y listas para hablar sobre racismo, colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, y al final no, o sea, todavía no avanzamos dentro de esa lógica de debate. Incluso también hay que tener presente que pues estas esferas, ¿no? Estos sistemas hegemónicos, sea a través del género en el patriarcado, sea a través de la clase económica dentro de un sistema capitalista o incluso dentro del sistema mundo, ¿no? La hegemonía, el imperialismo estadounidense, pues poco mucho tenemos todos y todas, ¿no? Impregnado dentro de la piel, claro. Sea un poquito mucho de clasismo, un poquito mucho de racismo, un poquito mucho de discriminación, lo que sea. Creo que eso es lo que hay que poner en el centro, y gente como América Rangel pues representa ese aspiracionismo, ¿no? Que no tiene, no escatima en demostrarlo públicamente, en ser clasista, en ser racista, y fingir que no lo sabe porque su color no es blanco, ¿no? Ella se asume morena y dice no me discriminaron, cuando en realidad sus actitudes son sumamente blancas. Déjenme ir metiendo en nuestro otro tema, porque al final pues podemos entrelazar todos los que vamos a analizar el día de hoy, que es justo ahora que decías de mujeres en el poder y demás, el de la elección o pues sí, digo, queda ahora como coordinadora de defensa de la 4T en el Estado de México, lo cual pues la perfila de forma fuerte a ser la abanderada de Morena en la gubernatura, ¿no? Y vimos un montón de críticas, muchas, digamos, de la dinámica propia de partidos políticos y de críticas a cualquier persona de la clase política, pero particularmente hubo un hashtag que nos interesa pues sí, analizar el día de hoy, y pensamos mucho sobre si lo replicábamos o no, justo por no caer en esta lógica terrible que hubo en las redes sociales, pero creo que el que la haya utilizado gente como insulto no la hace verdaderamente un insulto. Quisiera ponerles un tuit justo de los que encontré en este hashtag, que era Delfindia, como si ser indio fuera un insulto, pero así lo usa un sector de la población de este país por alguna razón. Y alguien, la cuenta de Search, Osejo-Twitter, dice lo siguiente: la oposición mostrando una vez más su impotencia, su frustración, su clasismo y discriminación, y así se atreven a pedir el voto a la gente indígena. Bueno, deberían tener tantita, ya saben qué, ¿no? Y justo es eso, ¿por qué entendemos como insultos cosas que no son insultos? ¿O por qué se usan como insultos cosas que no son insultos, ¿no? Bueno, características, digamos, que no tendrían por qué serlo, pero en este país lo son. Claro, yo creo que en el caso de Delfina, es el punto de encuentro entre dos cosas, ¿no? Es decir, tenemos la disputa política, es decir, no importa quién esté enfrente, o sea, lo importante es acabar con el enemigo, el rival, porque va a ser político electoral en una contienda como la que será la del Estado de México. Es decir, el punto de encuentro entre la disputa político-electoral y el tema de clasismo y de racismo, ¿no? O sea, cuando se le atribuyen ciertas características estéticas, físicas a un político, es decir, lo vemos con el presidente López Obrador, lo vemos cuando se refiere a su manera de vestir, sobre cómo debe verse un gobernador, o sea, es decir, el gobernador, pues no, es actual, es decir, es Alfredo del Mazo, ¿no? Es decir, creo que refleja la rigidez, ¿no? Es decir, en términos de la discusión pública de, pues claro, ¿no? Es decir, si un gobernador estéticamente, ¿no? Tan cuidado como Alfredo del Mazo y la sucesora va a ser Delfina, ¿no? Es decir, hay un componente de la disputa política más el tema racista, ¿no? Y creo que eso, pues bueno, se replica a nivel, en términos de
quiénes están llegando al poder o quiénes habían llegado al poder durante los últimos años. Si bien mencionaba Lina, tampoco es que el pueblo, las mujeres de ciertas características estén llegando al poder. En el caso del Estado de México yo creo que está sucediendo, es decir, pues estás enfrentando a una dinastía política, ¿no? Que es Grupo Atlacamulco, ¿no? Pero bueno, si eso lo llevamos a Chiapas con Manuel Velasco, que es, bueno, creo que es surreal, ¿no? O sea, Manuel Velasco, Chiapas y en muchos otros estados creo que se ve, ¿no? O sea, es un poco la historia en términos del poder político en función de cómo se debe ver la gente que ocupa y ejerce el poder, ¿no? Pepe, ¿qué nos dice esto? Usar el físico de las personas para criticarles en posiciones políticas, ¿no? Habiendo tantas cosas, sobre todo quienes llevan mucho tiempo en la función pública, se enfocan, y particularmente cuando somos mujeres, en el físico. Sí, completamente. O sea, justo hablando de estas tendencias en redes, el Racistómetro, que es un boletín mensual que tenemos en Racismo MX, donde medimos justamente la conversación sobre el racismo en redes sociales, registró un aumento en 82% de los ataques racistas solamente en esta última semana, ¿no? Y identificamos estos dos picos en la conversación, tanto el hashtag en contra de Delfina, así como el caso de este restaurante. Y es gravísimo, ¿no? Porque revisamos todos estos posts y vemos justamente que se usan estas palabras como India, indio, ¿no? Que en realidad no debería tener una carga despectiva, pero la tiene y el uso es así, ¿no? Y justamente en el caso específico de Delfina Gómez vemos, ¿no? Que el ataque es porque, o sea, yo me pongo a pensar, pues es que ella se parece a la mayor parte de nuestro país. La mayor parte de nuestro país somos personas racializadas, indígenas, afrodescendientes. Y ella, además de no solamente su racialidad, sino su origen social, su acento, la hacen víctima de estas cosas y apoyando lo que dice Emerson, ¿no? Simplemente porque ella no, entre comillas, parece parte de esta clase dominante, especialmente en el Estado de México, donde también como lo establece Emerson, pues hay una historia de una clase política enraizada que además, ¿no? Ha luchado por blanquearse tanto que ahora pues, el actual gobernador pues, tiene todas esas características y finalmente su condición de mujer, ¿no? Porque la hace mucho más fácil víctima de este tipo de ataques racistas y sexistas. Déjame sumarte un nivel de dificultad, Alina, porque además de ser una mujer racializada, es una maestra, una educadora. Y sí hubo una gran campaña en contra de las maestras y los maestros en este país, fue justo desde estos espacios de blanquitud y privilegio de hombres ricos, ¿no? En las últimas décadas, podría decir. Entonces, ella es el conjunto de estas, ¿no? Intersecciones muy discriminadas y muy justo atacadas en nuestro país. Claro, mira, yo creo que este es un llamado de atención en realidad a todos y todas las mexicanas, ¿no? Porque yo he visto a gente criticar con la mano en la cintura al magisterio disidente y también hacer cada comentario que, le dista mucho, ¿no? De lo que aspiramos a hacer dentro de la izquierda. He visto estos comentarios no solamente en términos racistas, sino gordofóbicos, capacitistas, machistas, misóginos, de ambos espectros, ¿no? Y es verdad que de un lado son más cínicos que del otro, y que no pretendo venir aquí con cierta moral, ¿no? A decir que está bien y que está mal. Lo cierto es que creo que aspiramos a un mejor nivel de debate. Yo creo que esto que pone sobre la mesa es claro, el tema que sea mujer, que sea maestra, que represente a cierto sector también del Estado de México que no ha visto en su historia un gobierno de izquierda en lo estatal, ¿no? Es un Estado que es por eso es uno de los bastiones dentro del priismo en este país. Y a mí también lo que me molesta no solamente y con justas razones el racismo, el clasismo, la misoginia, sino también ver que no hay un debate amplio, frontal. Miren, yo soy de las primeras que ha sido tachada de castrochavista, comunista, come niños, porque trato de poner siempre, ¿no? Hay tantos argumentos de cosas por mejorar, hay tantas cosas que debatir dentro del sector educativo. Todo esto que nosotros estamos debatiendo tendría que ser parte del mapa curricular dentro de nuestras instituciones educativas en todos los niveles. Y eso no está ocurriendo y esa es una gran falla de la Cuarta Transformación. ¿Dónde están estos grandes debates ampliando el mapa curricular? Incluso en términos de salarios, en términos de derechos laborales, todavía hay cosas que construir y que debatir ampliamente, ¿no? Vemos
al mismo magisterio disidente todavía en las calles después de varios años. Sí. Vemos a profesores, ¿no?, independientes, a trabajadores de prepa en línea, del sistema de inglés, etcétera, diciendo que no se les ha pagado. Dios mío, hay argumentos para aventar al cielo, como decimos, para debatir frontalmente qué proyecto de nación queremos, como para que una oposición se ponga de racista, de clasista, de misógina. Y yo creo que eso es lo más triste, porque es una oposición que ni siquiera está a la altura de su conservadurismo, a la altura de su imaginario, a la altura de su proyecto de derecha. No hay proyecto, no hay debate, se les ha ido en berrinches y en agresiones de todo tipo. Pues déjame cerrar con este tuit de, sin embargo, este bloque, porque efectivamente hay muchas cosas que criticarle a la Cuarta Transformación y a la oposición, pero la oposición se sube a estos hashtags racistas y clasistas contra Delfina, habiendo postulado a, como dice, sin embargo, amenazas a policías, golpiza a una tía, pleito en fiesta, Vargas del Villar y su pasado, ¿no? Y hacen esta recapitulación justo de la ficha o la apuesta del PAN y su pasado justo en el sentido opuesto, ¿no? De violencia de género, de violencia en general, y pues en vez de hacer la autocrítica a estas violencias enraizadas y a estos personajes, usan eso mismo en contra de una figura que podría representar un cambio. Entonces, bueno, yo cerraría con esa reflexión y si les parece vamos a un nuevo corte para regresar con nuestro tercer y último hashtag, que es Colombia. Es una pues esperanza grande ver que justo hay espacios y lugares donde estas mujeres y estos hombres están ya en puestos de decisión. Regresamos, por lo pronto le dejo nuestras redes sociales, ya se las presentaron nuestras invitadas e invitados, y la de Canal 14 es @Canal14, puede usted platicar MX con nosotras y nosotros en el hashtag Polémica en Redes, hashtag Discriminación y en este último bloque, hashtag Colombia. Volvemos. Pues a mí me molesta que mi novia trabaje en un cabaret. Está expuesta a que todos la molesten. El trabajo que hacemos es decente. Pues tiene razón. Y si trabajamos y estudiamos, es para estar preparadas por si nuestro cónyuge nos sale valín. Cinema 14 presenta La locura del rock and roll. Lunes, 23:20 horas. Por Canal 14. MX Play. Disfruta de la plataforma audiovisual de los medios públicos. Accede a ellos en cualquier momento y cualquier lugar. Es totalmente gratuita. Encuentra tu contenido favorito, programas especiales y noticias en vivo. Producciones, series y documentales que reflejan nuestra cultura e identidad. Además, disfruta de la programación de Altavoz Radio. Atrás quedó el silencio. Puedes descargar la aplicación o entrar en www.mxplay.tv. MX Play, tu ventana a los medios públicos. Cinema 14 presenta El sueño de Maracame. Martes, 22 horas. Por Canal 14. Gracias nuevamente por su sintonía. Vamos a cerrar esta emisión de Polémica en Redes con el hashtag Colombia. Quisiera darle la voz ahora a Alina porque ha seguido muy de cerca justo todo lo que ha pasado con esa elección. En general es alguien que cubre todos los asuntos, digamos, paradigmáticos en América Latina. Entonces, ¿por qué es importante y por qué estamos hablando de esto el día de hoy, Alina?
Bueno, yo quisiera un programa entero porque no sé si me va a alcanzar el tiempo para hablar de Colombia. La verdad estoy muy emocionada, ¿no? En términos vivenciales, me ha tocado cubrir varios procesos, sin duda este me deja no solo un buen sabor de boca, sino mucha esperanza, ¿no? Y tiene que ver con que no llega solo Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia, llegan arropados por todo un movimiento que, a diferencia incluso de procesos electorales como el mexicano, ha habido un cierre de fuerzas progresistas de todos niveles. Está lo electoral, están los movimientos sociales, están los activistas, están defensores del territorio, esos nadies, ¿no? A los que se refiere Eduardo Galeano, y que cierra este poema diciendo esos nadies que valen menos que la bala que los mata. Es ese, las y los nadies, el que retoma sobre todo Francia Márquez para construir, pues no necesariamente una candidatura, sino un movimiento, ¿no? Y yo sí me atrevería a irme más allá, creyendo que esto ha sido un movimiento masivo de movimientos, organizaciones, activistas, y no solamente fuerzas electorales. Lo que vimos el pasado 19 de junio, mira, a mí me tocó un poco sondear, la primera vuelta la cubrí en Medellín, que es un territorio de ultraderecha, es tierra de Pablo Escobar, del mismo Álvaro Uribe, ¿no? De candidato también que era el uribista, Fico Gutiérrez. La segunda vuelta me tocó en Cali, ¿no? Y estuve también ahí intermitentemente en Bogotá. Me tocó sondear esas latitudes de las y los nadies, pero sobre todo lo que me queda un poco de esta explosión es la posibilidad de construir no solo una nueva Colombia, sino también una nueva América Latina y el Caribe. Cuando decimos por qué nos importa y por qué estamos hablando de Colombia y por qué no he dejado de escribir, de tuitear y de hacer aquí en Canal 14 sobre Colombia durante el último año, es porque es el bastión no solamente de la derecha, pues es de la ultraderecha, las ultraderechas más rancias, racistas, homofóbicas, colonialistas, misóginas en todo el continente. Es un epicentro, ¿no? De estos grupos, de estas oligarquías que han estado ancladas en todos los países, pero que aquí además han sido tratados como colonia de Estados Unidos, que tienen 7 bases militares, que incluso en esa lógica colonialista se acercaron a la OTAN cuando no tiene nada que ver América Latina con la OTAN. Colombia se acercó a la OTAN. Es decir, Colombia era eso que parecía imposible, ese giro a la izquierda, medianamente a la izquierda. No están proponiendo un programa ni socialista ni comunista. Hablaríamos incluso de un centro izquierda, de una socialdemocracia que además no solamente tiene la particularidad de estar aglutinados movimientos sociales y fuerzas progresistas, sino además de haberse sentado en la mesa con quienes son históricamente los enemigos del pueblo, ¿no? En aras de una reconciliación nacional. Dentro de las entrevistas que he hecho para estos reportajes que pueden encontrar justo aquí en Canal 14, hablan de cómo no puede ser considerado un gobierno ni de revolución ni de ruptura, sino uno de reconciliación. Esa es la gran apuesta. Vienen de un proceso de paz fallido a todas luces del 2016, en el cual han seguido asesinando a defensores de derechos humanos del territorio, lideresas, líderes comunitarios, también a quienes firmaron ese mismo acuerdo de paz. Cifras oficiales hablan de cerca de 300, las no oficiales se hablan de más de 600 excombatientes y firmantes de la paz que han sido asesinados en 2016. Entonces, estamos hablando de esta posibilidad, ¿no? De sentarnos a decir esto sí, esto no, pero acompañados del pueblo. Y Colombia tiene la gran ventaja que en estos momentos, recordemos la tercera vez que competía a la presidencia Gustavo Petro, ahora yo creo que jugó un rol fundamental Francia Márquez, a mí no me queda duda de eso, había mucha gente mucho más francista que petrista, decían. Yo creo que viene acompañado, tiene esa gran ventaja de venir acompañados del pueblo colombiano, pero también del pueblo latinoamericano. Hace unos días veíamos una Francia Márquez, y con eso cierro, en una gira por América Latina, muy breve pero muy poderosa, reuniéndose con un Lula da Silva, con una Cristina Fernández de Kirchner, un Alberto Fernández, pero también un Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Que es no solamente el expresidente, es un ícono de la resistencia antifascista, anticapitalista en el continente. También, claro, está con Lucho Arce, con Gabriel
Gabriel Boric, que no necesariamente es de esta izquierda radical comunista, e incluso, yo lo pongo ahí sobre la mesa, se reunió también con vía Zoom con la jefa de gobierno de aquí en la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, ha habido un mapeo claro de hacia dónde va a girar una política exterior anclada en la sumisión, en ser la colonia de Estados Unidos, y hoy nos brinda al menos un poco de esperanza a quienes creemos en esa llamada patria grande. Bueno, pues no me gustaría ser quien sigue después de Alina, así que a ver quién levanta la mano. No, bueno, además de todo lo que ya dijo Alina, a quien evidentemente hay que seguir en este tipo de coberturas y por supuesto en especial su trabajo aquí en Canal 14, quisiera ponerles 2 tweets rapidísimo porque a mí me llamó particularmente la atención. Digo, hay cosas que son, digamos, acciones obvias, como esta que recupera Mario Campa, el economista sonorense. Anuncia Gustavo Petro sus prioridades de gobierno, cambio en la política antidrogas, una política redistributiva, una reforma tributaria que genere justicia, el gasto del Estado no es para las mafias políticas, es para la gente del pueblo, una reforma de la salud y de las pensiones, ¿no? Es decir, digamos, los cambios que esperaríamos desde la izquierda. Pero hay otros, como este que recupera Valeria Angola de Afrochingonas, a quien también hay que seguir, por supuesto, y escuchar, que recupera, digamos, un momento de una entrevista y dice lo siguiente: Francia es demasiado maravillosa, su respuesta está llena de dignidad y respeto. La periodista que quiere deslegitimar y reducir el significado de vivir sabroso. Vivir sabroso no se trata de objetos que se acumulan, es un sentido de vida. Y creo que yo he, digamos, reivindicado el derecho al placer justo después de escuchar a Valeria Angola en un montón de espacios, y de repente se nos olvida que el ocio, que la diversión, que el placer también son cosas que se le han negado a una gran parte de la población, ¿no? Como si eso no fuera también importante o valioso. Entonces se recupera también, digamos, como parte del discurso de dignidad esto, vivir rico, ¿no? Que podamos de verdad todas las personas disfrutar. Creo que lo conecto con otros momentos de la historia de nuestro país reciente, como criticar que las niñas y los niños usen sus becas para comprarse una patineta o cosas así, como si solo fuera algo que la gente rica puede hacer, ¿no? O la gente blanca. Entonces me gusta mucho esto que estamos viendo, Emerson. Claro, sí, yo creo que, como lo decíamos antes, tanto como Delfina constituyó, o constituye más bien, porque es precandidata, sí, constituye la pesadilla mexiquense para el Grupo Atlacomulco por ser mujer, maestra, de izquierda, López Obradorista, ¿no? Pues decir, Francia Márquez también constituye una pesadilla pues para el uribismo y para grupos de derecha en Colombia, ¿no? Es decir, cómo una mujer, abogada, activista, feminista, llega a un espacio de tal envergadura, ¿no? Yo creo que si bien Petro ya a nivel como en su discurso ayer de gobierno, ¿no? Hace su decálogo un poco en temas de mujeres, en temas de discapacitados, en temas de atención a adultos mayores, pero creo que hay un tema también, es decir, las expectativas sobre un gobierno de izquierda, si no, o sea, es decir, ya lo mencionaba Alina, ¿no? O sea, tanto su canciller como su embajador en Washington, pues bueno, son parte de la clase política de la élite colombiana, ¿no? Es decir, creo que es manejar, al mismo, se reconoce, es decir, en las diversas coberturas que se hicieron, el mismo Petro tenía resistencias de incorporar a Francia Márquez como vicepresidenta, como segunda, ¿no? Es decir, creo que fue una gran decisión, pero bueno, desde luego le permitió llegar a sectores que él no hubiera llegado, claramente, pero creo que pone un dedo en decir hasta dónde esta deconstrucción del poder, ¿no? Es decir, es gradual, es por pasitos, ¿no? Es decir, creo que es también darle como la proporción que tiene, ¿no? O sea, creo que es un gran paso para Colombia, para la región, ¿no? Pero creo que también el asunto es, bueno, Kirchner, Lula, que regresará, es decir, no forman parte o no de la clase política tradicional en América Latina, ¿no? Es decir, los Kirchner, o sea, creo que hay que ir un paso más allá en términos de cómo analizamos la región y los perfiles que llegan al poder, ¿no? Sí, y por eso ahora me parece también, ahora que pones algunas comparaciones, importante justo hablar de, sí, digamos, sí, sus características físicas, pero también su historia de lucha, porque mencionabas hace rato, Alina, por ejemplo, a los Obama o a Kamala Harris, ¿no? Por supuesto que la representación es importante, ¿no? Que ver gente que antes no veíamos en puestos de incidencia es importante, pero también que efectivamente representen esta lucha, ¿no? De nada nos sirve, como aquí en México, la mitad del gabinete de mujeres o la mitad del Congreso si no van a ser feministas. Creo que en este caso lo que da mucha esperanza es justo esa historia también de lucha, ¿no, Pepe?
Por completo, o sea, hemos visto varios ejemplos, ¿no? Ya mencionabas el caso de Kamala Harris, de Barack Obama, en donde se ocupan espacios, pero no hay esa conciencia de clase, esa conciencia racial para cambiar las estructuras, ¿no? En este discurso de Francia Márquez, ella lo dijo abiertamente, ¿no? Pretendemos combatir el racismo estructural, pretendemos cambiar estas estructuras de opresión. Entonces, el hecho de que ella no solamente es una mujer negra y funciona como este token, ¿no? de la izquierda, sino que en realidad es una mujer que encarna esta lucha por el territorio, que muchas personas se ven reflejados y reflejadas en ella. Entonces ahí es donde yace la esperanza de la cual Alina habla y pone muy bien, ¿no? Y la relevancia de eso nos puede parecer como hasta cierto punto ya muy común, ¿no? Porque ya vimos a Obama y a Kamala Harris en Estados Unidos, pero la importancia y la relevancia de que Francia Márquez está ahí es muy importante, porque pensemos en un país como Colombia, donde hace 10 años, imagínense que en la revista Hola, ¿no? Había esta foto, no sé si la recuerdan, donde había una serie de mujeres blancas colombianas en Cali, multimillonarias, y en el fondo de la foto había 2 mujeres negras como servidumbre, ¿no? O sea, ese es el país en el que Francia Márquez ahora es vicepresidenta. Entonces, el hecho de que ella ocupe ese espacio y que además sí represente a este sector importante de la población, pues es muy relevante, y desde luego le deseamos la mejor de las suertes y ojalá sea un ejemplo para el resto de los países de América Latina. Nos quedan unos minutitos, les pediría sus conclusiones y bueno, nada más ahí dejar también sobre la mesa el hecho de que sea ambientalista, ¿no? Y que se entienda, digamos, esta conexión con la tierra de una forma no capitalista, también es una novedad, porque es raro poder desvincular a la clase política del empresarial. Entonces yo creo que, digamos, esa también lucha de la no opresión adquiere una relevancia con ella en el poder. Entonces, pues solo pondría eso sobre la mesa y les pediría sus conclusiones. Tenemos como 2 minutitos cada quien. Si quieres, Alina, empezamos contigo. Por favor, sé que es muy apasionante, pero 2 minutos para despedirnos. Pues mira, en realidad a mí el tema de Colombia, insisto, me es apasionante justo porque no podemos transitar esa política de identidades que hemos visto en otros países como Kamala, como Obama, que son el toque, ¿no? Que es como, miren, sí se puede la lucha antirracista, pero en realidad no representan eso. Francia Márquez es muy poderosa porque ha defendido su territorio a costa de su propia vida, lo ha hecho en medio de amenazas de muerte, ha sido reconocida, les decía, con el premio Goldman, ¿no? Que es un poco el Nobel del medio ambiente, ha estado ahí al frente de mujeres afrocolombianas, sobre todo del Valle del Cauca, exigiendo que se les reconozca su territorio. Es decir, su discurso no está anclado en su color de piel, está anclado en su lucha, en su territorio y en su comunidad. Y Gustavo Petro también es una figura que podríamos adentrarnos, ¿no? Ahí también es bastante interesante ahí su libro, sus experiencias, su historia y las múltiples trincheras. Sin embargo, creo que mi impresión o lo que me llega, o con lo que me quedo más bien, es con esa posibilidad de lo que pueda hacer. No hay garantía de absolutamente nada, dependerá no de Gustavo Petro y de Francia Márquez, dependerá de esos y esas nadies que le dieron la victoria al pacto histórico, de lograr esa continuidad, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo claro, porque es lo mismo aquí en México, es lo mismo en Argentina. Cuando esas luchas no se anclan en la conciencia, en la formación política, en medios de comunicación también revolucionarios, militantes, ¿no? Que esa es también una de las grandes claves en América Latina, de los gobiernos que cayeron, los que no, los que siguen en el gobierno, el cómo se debatió públicamente todo esto como sociedad y se elevó la conciencia del mismo pueblo. Pues yo creo que ahí está nuevamente esa posibilidad y sobre todo, qué bueno, hace 3 años esto era imposible, Luisa, tú lo sabes, en los medios América Latina tampoco existía y hoy celebro que estemos hablando además con tanta profundidad un tema como las elecciones en Colombia. No. Emerson, 1 minuto ya, perdón. ¿Con qué nos vamos? No, está bien, no, estuvo muy bien. No, o sea, digo, un poco para redondear, es decir, yo la verdad es que me quedo con lo que decía Pepe, ¿no? Es decir, mientras la discriminación siga siendo un negocio, y es decir, estas prácticas van a persistir, ¿no? Y difícilmente se podrán desmontar y se podrán rearticular o deconstruir, ¿no? O sea, yo creo que sí, el componente, no sé, capitalista, económico, como se quiera ver, ¿no? Está ahí, ¿no? Y decir, bueno, en función que sea redituable, porque, es decir, si socialmente, hoy con redes sociales, hoy con lo políticamente correcto, ¿por quién saldría a defender esto?
Pues no, pues porque tiene otra lógica y tiene que ver con un asunto de que, bueno, alguien está haciendo negocio con esto, sea en redes, o sea mediáticamente, o sea utilizando o poniendo el espacio que tienen en los medios para dar un micrófono a una voz, ¿no? O sea, yo creo que esa lógica, mientras exista, va a persistir. Y bueno, yo creo que también coincidir con Alina, lo que decía al inicio, ¿no? de este foro, son un poco, las discusiones se tienen que dar de frente, o sea, se tienen que dar de manera abierta, se tienen que dar de manera inteligente, o sea, tanto para la izquierda como para la derecha, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Y con qué nos despedimos, Pepe? ¿Qué nos dejas? Digo, además del dato de dónde revisar este racistómetro, ¿cómo le dijiste? Sí. ¿Con El qué más? racistómetro, sí es. Es el boletín mensual de Racismo MX que checa el nivel de la conversación racista en redes sociales y mensualmente hacemos una lista de los estados que tuvieron más discurso racista. Y yo cerraría básicamente con el mensaje de Francia Márquez, ¿no? Esta filosofía Ubuntu de soy porque somos. Y este nuevo concepto, digamos, se tiene que llevar a la política, ¿no? Y Francia Márquez encarna esta nueva visión en donde no lo podemos lograr solas y solos, sino que tenemos que hacerlo en colectiva. Y yo creo que ese es el área de oportunidad del antirracismo para incidir de manera positiva en la política de nuestros países. Pues les agradezco mucho que hayan estado en esta emisión de Polémica en Redes. Es un privilegio tenerles cerca, poderles aprender y escuchar. Entonces, ojalá que sea la primera de muchas conversaciones. Gracias, Emerson Segura. No, muchas gracias, Luisa. Gracias, Pepe Aguilar. Gracias a ustedes. Muchas gracias también, Alina Duarte. Seguimos viendo tus reportajes, por supuesto, en este canal. Y gracias también a nuestra audiencia. Antes de irnos, le dejo los resultados. La votación en esta hora de programa es la siguiente. ¿Alguna vez te has sentido discriminada, discriminada por tu aspecto físico o por el color de tu piel? El 67% de la gente que votó en Twitter, en Instagram o en YouTube dijo que sí. El 29% dijo que no y solo 4% está proponiendo otras opciones que puede usted consultar en @canal14mx. Muchas gracias a la producción, a quien hace posible este programa y sobre todo a nuestra audiencia. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes. A continuación, Cinema 14. ¿Cómo ves? Clasificación C. Mayores de 18 años. ¿Cómo ves? Está dura, ¿no? Sí. Sí, mejor quédate. Ya mejor quédate, ¿para qué te vas? Está durísima. Sí, está bien dura.
¿Pero qué horas voy a llegar? Está más dura, ¿no? Yo creo que mejor avisas. Ey. Mejor avisa, ¿no? Ey, voy a avisar. No tiene pa' cuándo. Está re dura. Igual ayer. Ey, 2-3. Regular. ¿Cómo ves? Mejor avisa. Mira, ahí va otro. ¿Dónde? Mira, ¿viste? ¿Dónde? Allá, velo. Ya no viste. ¿Dónde? Allá bajito, ya no viste, velo. Está re dura. Ay, nomás avisa y no hay tos. Nunca hay tos. Ni modo de avisar, ¿no? ¿Cómo aviso? ¿Serio? Me cae de madre que si